Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Bueno, todos los temas que tratamos habitualmente son importantes, pero este es el de la vivienda, que es una cuestión que preocupa y mucho a la sociedad actual según las estadísticas, o perdón, mejor dicho, según las encuestas. Y para ello tenemos a una persona que posiblemente sea de las que más conoce el sector de la vivienda en España por su formación y por su trayectoria. Me refiero a don José Antonio Gómez, ingeniero de caminos, canales y puertos y gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda de Santander, que ya ha estado en otras muchas ocasiones con nosotros. Un saludo, José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y está con nuestro contertulio habitual, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo. Buenas. Bueno, pues comenzamos con lo que yo creo que es una de las cosas que mejor funciona y que a mí me da mucha rabia cuando a nivel periodístico y a nivel de informativo se destacan a veces tonterías, nimiedades y cosas muy positivas, como es todo el ejemplo de lo que es construir vivienda social que realiza una institución como el Ayuntamiento de Santander, y no estoy exagerando porque van a escuchar los datos. Esto no es engolar ni exagerar, es una trayectoria que ahí está, y que claro, esas son trayectorias que parece que se da, pero que no sucede en otras ciudades. Y yo creo que, José Antonio, esto es algo que es una realidad, es una trayectoria de muchos años con ya cientos de viviendas construidas, sí, sociales. Bueno, 1.204, Gervasio. 1.200 hasta entregadas, más otras 300 que están en marcha y que la gente puede ver allí en el Alisal, que estamos levantando ahora 6 edificios que casi suman 300 viviendas más. Es decir, que estamos hablando de 1.500, sí, digamos. Aproximadamente. Y son viviendas sociales, don José Antonio, asequibles, que ahora vamos a hablar de las diferentes fórmulas. Es decir, sí hay administraciones que hacen cosas. Para eso hace falta tener gente competente, y doy fe que don José Antonio lo es, y ahí está su trayectoria, que es incontestable por parte de nadie, y claro, gente muy competente y con ganas de trabajar, con una gran fuerza ética y moral, como es este caso, porque don José Antonio, persona a la que tengo el gusto de conocer, se reúnen una serie de cualidades que no son, desgraciadamente, muy habituales. Por lo tanto, estamos hablando de qué precios, de qué fórmulas, cómo se sortean las viviendas. Todo esto tiene que saberlo la opinión pública, es decir, no todo es malo. Es malo lo que hacen algunos que no hacen nada, eso sí, eso es malo. Bueno, realmente, Gervasio, es una voluntad política la que ha hecho que lleguemos a tener esas casi 1.500 viviendas para los vecinos de Santander. En su momento, hace igual ya 20 años, se apostó por crear una empresa municipal para promover y poner encima de la mesa a los santanderinos vivienda, como tú dices, a precio asequible. Me gusta distinguirla un poco de la vivienda social, porque es cierto que el ayuntamiento tiene su propio parque de 185 viviendas aproximadamente, que lo llaman vivienda social, donde ahí el inquilino que está es un inquilino con un perfil económico muy bajo y que además paga la renta en función de sus propios ingresos. Sí. Paga, creo que es un 30 o un 35% de sus ingresos. Ese es el parque municipal de vivienda social que gestiona y lleva el ayuntamiento. Y luego, además, como Santander históricamente siempre ha sido una ciudad muy cara en cuanto al precio metro cuadrado de vivienda, entre las 50 capitales de España, siempre ha estado liderando ahí en los 20 primeros puestos. Bueno, actualmente, porque esto es un dato que el Ministerio de Fomento publica trimestralmente. Sí, hablaremos de ello. Eso es. Como siempre ha sido una ciudad de vivienda cara, el ayuntamiento apostó hace ya 20 años por crear una empresa para promover y poner mediante sorteos en manos de los santanderinos viviendas, bien en venta a un precio casi la mitad de mercado, bien en alquiler con opción de compra, que es otra fórmula. Muchas personas ya llevan 6, 7 años, etcétera, que eso es muy importante, esas trayectorias, sí. Van pagando
como si fuera un alquiler y que luego se le está detrayendo Claro. del total. ¿Y cuál esta experiencia qué nos dice? Bueno, mira, llevamos ya 98 a día de hoy inquilinos que ya son propietarios porque han ejercido ese derecho que tienen de poder comprar cuando ya llevan 10 años de alquiler como inquilinos. Sí. Eso nos dice varias cosas. Primero, ese inquilino está satisfecho en el lugar en el que vive, en la vivienda en la que está, porque si al cabo de 10 años compra esa misma vivienda que ha sido suya como inquilino durante 10 años, es una señal de que, bueno, algo hemos hecho bien. Son ya 98 los que al cabo de los años han ahorrado el 80% de lo que han ido pagando de renta, se les ha descontado el precio y por tanto están comprando hoy su casa, en la que han estado viviendo 10 años como inquilino y ahora ya son propietarios, por una media de unos 90.000 euros, que hoy es ciencia ficción comparado con el mercado libre. Claro. Porque las viviendas que está ahora construyendo, ¿a qué precio van a salir? Son de alquiler y claro, de son alquiler vivienda de una protegida, fórmula. tiene un módulo que lo establece el Gobierno de Cantabria y en concreto estas últimas que vamos a vender en el Alisal se van a vender a 1.336 euros el metro cuadrado. 1.336. Es la mitad casi que la media en la ciudad de Santander, según datos del Ministerio de Fomento. Que estamos hablando de pisos de unos 200.000 euros, 180.000 por ahí. Claro, o sea, estamos hablando de unos pisos que en el mercado libre, por supuesto, superarían los 250 sin ninguna duda. La prueba la vamos a tener cuando a nuestro alrededor empiecen a promover las empresas, los promotores del sector privado, que ya todos están haciendo sus proyectos y no hay más que comparar. Esto es como el antiguo anuncio ese tan famoso que hubo en la tele, ¿no? De busque, compare. Don Aurelio, esto es un prodigio y yo lo destaco porque me sale del alma, me sale del corazón. Es decir, cuando es verdad que yo conozco a don José Antonio, pero es que cualquiera que le conozca tiene que decir chapó. Pero por el que él trabaja, porque él lleva siendo el gerente, ¿cuántos años ya, José? 17. 17 años. Posiblemente, con su experiencia, esto estaría ganando muchísimo más en otro tipo de empresas, pero bueno, eso sería otra cuestión. Y yo creo que estas cosas hay que destacarlas cuando vemos la parálisis de políticos, de administraciones que dicen que construyen y lo que hacen es engañar. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo no soy muy partidario del elogio por aquello. Sí, porque dicen que el elogio debilita, pero es que aquí tenemos también una trayectoria de credibilidad, ¿no? Es una cuestión de justicia, ¿no? Y de credibilidad también. En el caso de José Antonio, pues es así. Yo creo que es uno de esos técnicos discreto, que lleva con mucha humildad su extraordinaria gestión, que se le conoce muy poco en todo el ámbito, no digamos en el de la política ni aparece. Yo creo que también es por una razón, porque él mismo quiere hacer bien su trabajo y no quiere otro tipo de cuestiones, y eso se está reflejando, esa eficiencia, esa efectividad se está reflejando plenamente en la gestión. O sea, este número de viviendas que está haciendo el Ayuntamiento de Santander, que está colaborando, yo creo que es hacer casi un milagro con un presupuesto tan bajo como el que tiene el Ayuntamiento, conseguir esto. Y yo creo que esto es mérito, bueno, lógicamente de quien lo propone, pero también de quien lo dirige, que trata de sacar, yo diría, petróleo de aquello poco que se le proporciona, y hoy creo que le convierte, pues posiblemente uno de los mayores expertos o al mayor nivel en cuestiones de vivienda, porque se tiene que mover en situación de gran precariedad económica y de unas grandes necesidades que se le plantean que tiene enfrente. Hay una gran necesidad de vivienda, de jóvenes, de familias con salarios muy bajos que tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda, y ellos buscan, con la dirección y la gerencia que José Antonio realiza, la fórmula para que esas familias tengan posibilidades. Y me parece que eso hay que decirlo. ¿Cuál es la realidad? Pues efectivamente que llevan 1.500 viviendas hechas en un ayuntamiento, que si esa proporción la extrapolamos a otros ayuntamientos, no solamente de aquí, que bueno, Ayuntamiento de Santander es el mayor ayuntamiento, lógicamente, sí, pero a otros ayuntamientos de España, bueno, pues yo creo que el problema de la vivienda era mucho menor. Bien, ha dicho antes de pasada, y yo tengo información al respecto, hay importantes constructoras, sé que una ha comprado ahora la Sareb un montón de terrenos, de metros cuadrados, para realizar grandísimos proyectos. Todo eso me supongo que supondrá también, puede suponer,
liberar suelo para poder también construir por parte de, es decir, tendrá que entregar suelo al municipio y ahí el municipio podrá construir. Yo creo que se avecinan unos años importantes en materia de construcción, todo ese entorno de la S20, del Parque Tecnológico hasta Cormán, toda esta zona. Yo sé que hay constructoras, sobre todo una que lleva bastante tiempo en Cantabria, que se ha hecho con todo esto. ¿Qué me puede decir, don José? Esto supone también para la Sociedad de Vivienda y Suelo nuevas oportunidades, me da a mí la impresión. Vale. Permíteme, por zanjar un poco los elogios anteriores, se nota que estoy entre amigos. Esto es un trabajo de equipo, somos una empresa pequeña, somos 7 trabajadores, pero sobre todo es un trabajo que proviene de una intención política clara y meridiana del Ayuntamiento de Santander y de su Consejo de Administración. Nosotros somos la maquinaria que pone en marcha todo esto. Y dicho lo cual, lo que dices es verdad, hay una demanda muy importante de vivienda en Santander, y ahora voy a contenerme solo en lo que es la ciudad de Santander, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos. Nos puede además servir de ejemplo. Hay más de 11.000 santanderinos que hoy están apuntados a nuestros sorteos de vivienda protegida, y eso significa que hay 11.000 familias que están deseando tener una vivienda a un precio asequible. Dicho lo cual, a nosotros nos falta mucho suelo. Ojalá tuviéramos el doble de suelo para hacer el doble de viviendas, y en lugar de hablar de 1.500 pudiéramos hoy estar hablando de 3.000. Pero es que además la oferta del mercado privado también es pequeña. Y es pequeña y significa que entonces el precio es alto, porque hay muy poca vivienda ahora mismo en el mercado disponible para que alguien pueda comprar. Ya no hablo de viviendas de 150 o 160, sino de viviendas incluso de 200, 300 y 350.000 euros. ¿Qué pasa en Santander? Que necesitamos ya un nuevo plan general que libere un montón de suelo urbanizable y se generen, como ha sido el sector 1 en el Alisal, porque en el sector 1 se van a hacer 1.000 viviendas. Nosotros solo estamos construyendo 300. El sector privado va a hacer las otras 700. Que no han empezado todavía. ¿Por qué no han empezado? Pues porque están todavía queriendo terminar esas pequeñas zonas en el centro de la ciudad, como digo yo, cicatrizando los huecos que todavía quedan en el centro de la ciudad, pero es vivienda muy cara. Hoy una vivienda en un solar en medio de Santander no va a bajar de los 450.000 euros. ¿Qué necesitamos? Mucho más suelo para que tanto la sociedad de vivienda, es decir, el Ayuntamiento de Santander, pueda seguir poniendo a los santanderinos viviendas de 180.000 o 160.000, y que el privado, el promotor privado, pueda hacer nuevos sectores, urbanizar, hacer que la ciudad crezca, porque aunque parezca lo contrario, hace falta mucha vivienda todavía en Santander. Contestar, y desde luego la palabra de don Aurelio. Esta compra a terrenos a la Sareb, etcétera, esto beneficia indirectamente porque ahí tendrá que liberarse en los planes parciales suelo para ustedes. De hecho, en el sector 1 de la Alisal, Gervasio, la Sareb ha vendido a un promotor privado todos sus suelos. Era lo último que tenía ya Sareb en cuanto a, me refiero a suelo residencial para vivienda. Lo último que tenía en Santander lo ha soltado, lo ha vendido, y por tanto actualmente la Sareb podemos decir que ya no tiene ni una finca finalista en Santander para construir vivienda social o vivienda protegida. Don Aurelio. Sí, bueno, estaba hablando José Antonio que hay 11.000 familias que están ya demandando de una manera, yo creo que imperativa, vivienda. Y bueno, esto plantea una cosa: ¿qué cantidad de vivienda haría falta en este momento en Santander para satisfacer por lo menos unas necesidades mínimas? Sí, bueno, yo no iba a decir que 11.000 viviendas, ¿no? Pero estoy seguro que si nosotros hemos hecho ahora mismo unas 1.500, mínimo habría que hacer otras 2.000 viviendas protegidas, de las que nosotros promovemos, para los vecinos de Santander. Harían falta otras 2.000, 2.500 viviendas protegidas más. Eso supone mucho suelo que hay que buscar, que hay que gestionar. Yo creo que además el camino va a ir un poco porque los suelos dotacionales municipales, ya lo permite ahora la ley del suelo, puedan en ellos no solo hacerse polideportivos, residencias de mayores o colegios, que están muy bien, sino también se puedan hacer vivienda rotacional social, y yo creo que el equipo de gobierno está en ese camino y lo va a iniciar muy pronto. Usted, como experto, y vamos a cambiar un poco, aunque tiene toda una relación. Cualquiera que tiene hoy relaciones con amigos en Madrid, en otros puntos de España, etcétera, Santander está de moda. Es decir, Santander y Cantabria está de moda, pero me voy a referir en este caso a Santander. Yo conozco cantidad de gente, no solo de Santander, sino de Zaragoza, que quieren comprar casa en Santander, y están comprando gente
de un nivel evidentemente medio alto. Bueno, bien, esto, que es una cosa magnífica y maravillosa, tiene, como todo en la vida, nada es perfecto, y es un poco lo que está pasando en Madrid. En Madrid cientos de personas de fuera, de todo tipo social, pero también de alto poder adquisitivo, es decir, de México, de la zona de Centroamérica, etcétera, están comprando casas en Madrid, casas y eso, claro, parte como inversores y parte para vivir. Eso, que es una demanda y que genera riqueza, también encarece, porque los salarios en España son los que son, y el poder adquisitivo, señores del gobierno, no crece desde hace 14 años o 15. Este estado del bienestar es una falacia. Bien, entonces a lo que voy. Esto, claro, esta demanda, ¿cómo se podría? ¿El sistema americano de liberación de suelo, etcétera, paliaría esto? Es decir, combinar el sistema americano con que no fuera un caos, es decir, construir aquí una torre, aquí una casa baja, en fin, algo tal. Yo creo que es necesario evitar esos trámites, un plan que se echa abajo, otro que pasan años, las ciudades se anquilosan debido a la burocracia, una burocracia además cansina, que yo conozco gente que ha dejado proyectos porque se ha aburrido. En fin, ¿qué haría usted si usted fuera el gobernante? Esto ya se lo pregunto como técnico. Son preguntas difíciles. No, pero es aplicar. Los únicos que no aplican el sentido común son la mayoría de los políticos. No digo no todos, pero la mayoría no aplican el sentido común, viven en una realidad virtual. Entonces, lo que quieren es lo que aparenta, pero no la realidad. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿qué haría usted? Si usted tendría la posibilidad en España diciendo, este problema hay que acabar de él, liberando suelo, haciendo, ¿qué haría usted? A ver, estos son dos ligas de fútbol diferentes, por hablar en términos futbolísticos. Es verdad que Santander está de moda, es verdad que en Santander mucha gente quiere su segunda residencia, y además ahora con el cambio climático parece que los veranos ya son mucho más veranos, y esto ya lo llaman la Málaga del Norte. Entonces eso hace que en el mercado privado, ciertamente, la vivienda está subiendo muchísimo, como lo dicen las tablas que os he traído hoy. Pero nosotros, desde la Administración, lo que tenemos que hacer es seguir la política de construir y vender o alquilar con opción de compra vivienda a precio asequible, vivienda que esté en el entorno ese de los 1.400, 1.500 euros metro cuadrado construido, y el mercado privado, que siempre ha tenido su propio caminar. Yo no veo la manera de ponerle controles. Liberar suelo, es que ¿no bajaría al haber más oferta? Al haber más oferta, no. A ver, la gente, esas 11.000 familias que decimos que está demandando una vivienda al Ayuntamiento de Santander, no está pensando en que el promotor privado haga viviendas a 1.400 euros el metro cuadrado. Saben que es la Administración, y solo desde la Administración de donde van a poder conseguir. Con eso lo cual, es una parte. Lo que pero ahora me refiero más en general, claro, José Antonio. Te estás refiriendo al mercado privado. En general, sí. Sí, yo sinceramente no sé qué limitación se puede hacer. ¿Qué medidas a nivel de España, yo creo, ¿no? Ya, lo que pasa es que o le cargas de muchos más impuestos a la vivienda, al suelo de la vivienda libre, para que ese señor, lo que pasa es que ese impuesto le va a repercutir siempre en el comprador último. ¿Y liberar suelo? ¿No se puede liberar más suelo? ¿Pero liberar suelo para quién? ¿Para el promotor privado o para la Administración? Que sea más fácil, sí, de todo. Bueno, por supuesto para el privado, para la Administración y para el privado. Claro, es decir, que hubiera más zonas donde se pudiera construir. Sí, pero es que esas zonas, bueno, primero hay gente que te tildaría un poco de ladrillista en ese sentido, porque la gente también quiere que haya zonas de ocio, de otro tipo de dispersión. Entonces yo creo que la Administración, el Estado y las comunidades autónomas, si liberan suelo, tiene que ser exclusivamente para conseguir que se sigan haciendo viviendas que llamamos asequibles, que es un eufemismo que todavía nadie ha sabido concretar a un precio concreto. Por eso nosotros no hacemos vivienda asequible, hacemos vivienda protegida, que tiene un módulo a tanto el metro cuadrado, y sabemos desde el principio cómo se va a pagar y cuánto le va a costar al santanderino, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, cuando escuchas a los promotores de viviendas libres, privadas, empresas privadas, hablan de las dificultades que se les plantean, y hablan de unos tiempos, hablan de 10 años para poder edificar en muchos casos, entre que gestionan el suelo, en fin, los permisos y demás.
Eso puede ser un hándicap importante que no sé si se produce en zonas o en comunidades como Cantabria, ¿no? Las dificultades que se tienen para construir, que es, según ellos, uno de los elementos, no solamente el suelo, sino uno de los elementos por lo que no se construye, esas dificultades y esa burocracia y toda esa demora. Luego, en los planes urbanísticos, vamos a ver, los planes urbanísticos yo creo que es una cuestión meramente política. ¿Cómo influye en no la actualización de estos planes urbanísticos el hecho de mantener un control estricto de los municipios, de los ayuntamientos sobre esos terrenos, ¿no? Y luego, claro, se habla de terrenos para construir los organismos oficiales, públicos y tal. En esto, en la vivienda, la colaboración público-privada, supongo que estará también en la mente y en la idea de la administración, ¿no? Hacer vivienda asequible, pero con la colaboración de los privados. ¿Eso cómo se conjugan esos tres elementos? Dificultades para poder construir, la renovación de los planes urbanísticos y luego la colaboración público-privada, ¿no? Sí, ese es un gran reto que está por verse todavía. Ahora el Gobierno de Cantabria ya ha iniciado esa colaboración público-privada en creo que 6 o 7 municipios de Cantabria que van a construir vivienda en alquiler asequible. Vamos a ver cómo todo eso se desarrolla, porque de momento están iniciándose las licencias, los proyectos para construir esos edificios que creo que van a suponer más de 200 viviendas nuevas en Cantabria. Bueno, son alquileres a más de 50 años, creo que estos en concreto a unos 70 años de alquiler asequible. Ojalá funcione. Ahí el empresario privado va a querer también sacar un rédito, lógicamente, y un beneficio, que para eso es una empresa privada que va a poner un dinero. Nosotros en Santander ese camino todavía no lo hemos empezado, lo cual no significa que a futuro consigamos que haya empresarios privados que quieran también poner capital suyo y gestionar esas viviendas a 50 o más años en alquiler asequible, pero lo cierto es que de momento nosotros estas 1.500 viviendas, las que ya están construidas más las que estamos construyendo, van en el camino de que finalmente el inquilino pueda ser propietario o el santanderino al que le toque una vivienda en venta pueda comprar esa vivienda por esos 1.330 euros. Claro. No teniendo en cuenta que somos la ciudad número 15, sí, en precio de metro cuadrado, 2.615, la primera Madrid 5.328, seguida de Barcelona. Sí, San Sebastián no está aquí, pero no también está ahí arriba. Y la última Jaén con 1.575. Correcto. Bueno, pues José Antonio, ahí tengo un último tema que no tiene nada que ver con la vivienda, pero quisiera tocar con don Aurelio. Yo creo que ha quedado todo bastante claro y se demuestra que cuando se trabaja bien se triunfa, y nunca mejor dicho. Y tengo que hablar de una noticia. El gobierno de Alemania ayer ha dicho, esta semana, que dice que es imposible aplicar las medidas de la Unión Europea sobre los coches con combustible. Pero es que están saliendo noticias que son tremendas de las empresas que fabrican componentes, don Aurelio. Si no se cambia rápidamente, la firma de recambios ZF anticipa 8.000 despidos, Bosch en Europa, Bosch 12.000, Sackfler unos 5.000. Es decir, esta señora Ursula von der Leyen, y yo lo que creo que el Partido Popular Europeo lo que tiene que hacer es mandarla a casa, cambiar radicalmente. Ya hasta lo pide también el gobierno alemán, por cierto que ella es alemana. Esta señora, si obedece a China, pues que se vaya a vivir a China, que nos deje en paz y vivir a los ciudadanos de Europa. Porque esto es gravísimo. Esto es que yo cuando he visto esta noticia me he sobrecogido, digo, esto es que Europa se está suicidando en muchas cosas, pero es que es tan evidente que dice, ¿a quién obedecen ustedes? Nada más. Don Aurelio, a ver, ¿qué me dice al respecto? Esto puede ser catastrófico para la Unión Europea. Alemania, Francia, España son líderes en fabricación de componentes, de automóviles y de componentes con una gran experiencia, que se ha llegado, yo diría que una situación de la construcción de unos vehículos que rayan con la perfección. Sí. Hoy, la contaminación es mínima, los vehículos tienen una autonomía extraordinaria, son
en fin, funciona muy bien, y el hecho de que hoy se quiera cambiar esto de la noche a la mañana con unas bases además muy poco firmes, todo está en el aire, ¿no? Todo lo relacionado con el coche eléctrico, y luego también, bueno, yo creo que el origen de todo esto, a mí me parece que hay un culpable importante, que es lo de la Agenda 2030. El desastre 2030. Y es que se está siguiendo al pie de la letra y se buscan este tipo de acciones que la administración y los políticos actuales están asumiendo como propias. Pues tenemos que despedirnos, don José Antonio, muchísimas gracias. Nada, a seguir trabajando en esa línea y muy bien. Y don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. La próxima semana, pues más cosas aquí en Pulso Empresarial. Paz y bien.